Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Estamos listos para una nueva sesión de profundidad de campos, esta vez con un hombre del norte, un senador de la República que representa a la puerta norte de Chile, el senador José Miguel Alberto Durán Azemir. ¿Dije todo bien? ¿Los nombres, los apellidos, senador? Todo bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, don Sergio. Y aquí desde Arica y Parinacota, un gran saludo. Bueno, es de esperar que se mejore de la difonía. Hay mucha miel calentita con limón, qué sé yo, cucharadita, y con eso va a andar súper bien. Senador, supe que está en estudio ya un proyecto de ley para proteger la rompiente de las olas. ¿En qué consiste esto que para mucha gente puede ser algo como extraño o a lo mejor hasta innecesario? Cuéntenos un poco de eso. Mira, tuve la oportunidad cuando era gobernador de Arica de conversar con los amantes del deporte acuático. Y la verdad es que logramos hacer modelaciones para que una de las olas más importantes que tiene Arica no sufriera ninguna consecuencia producto de una obra de infraestructura que se hacía en el borde costero, en la playa El Laucho. Y de ahí me nació la posibilidad de poder, a través del diálogo con los deportistas, a través finalmente de proteger estas rompientes que son generadas por el mar, por el viento, y que muchas veces cualquier intervención en el borde costero o cualquier asentamiento humano puede generar un daño que es incalculable, en especial para el mundo del deporte acuático y para esa asociatividad que existe en el deporte y el turismo. Es sabido que Chile, en muchas partes, no solo en el norte, de lo cual estamos muy agradecidos, pero fundamentalmente Arica, Iquique, la región de la tercera región de Atacama, Pichidangui, la quinta región, son conocidas sus olas para la práctica del surf y del bodyboard. Están insertas dentro de lo que significa el calendario internacional y por lo tanto hay mucha expectación para que el Ministerio del Deporte pueda patrocinar este proyecto y en conjunto con el director, con la Dirección del Territorio Marítimo, en conjunto con la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas y las organizaciones del deporte acuático, podamos sacar una buena ley que permita asegurar estas potenciales olas que son un atractivo turístico deportivo en el mundo entero. Bueno, también hay que incluir a Pichilemu, que ha sido escenario de campeonatos mundiales, incluso senador. Pero hay dos elementos que me gustaría que usted pudiera aclarar con respecto a esta iniciativa que parece como muy importante y al mismo tiempo que puede potenciar, digamos, la práctica deportiva en el mar. Por una parte, tenemos un cambio global desde el punto de vista del clima y esto se está comiendo muchas playas, ¿no? Usted ve que cada vez las playas se van achicando porque va creciendo el nivel del mar. Y por otra parte, para implementar un proyecto de esta naturaleza se requiere una cantidad de recursos que no sabemos cuál es la dimensión, cuánta es la plata que se necesita para que el proyecto sea viable. Tu pregunta se canaliza en dos acciones distintas. La primera es que hoy día tenemos que proteger lo que la naturaleza nos ha entregado y por lo tanto, cada intervención del borde costero, cada asentamiento humano debe proteger, porque muchas veces tú puedes construir un edificio en el borde costero que perjudica el viento que canaliza hacia la ola para que finalmente ésta pueda romper en la costa y que es la que finalmente utilizan los grandes deportistas. Desde esa mirada es lo que nosotros estamos llamando a proteger, un poquito como han sido los humedales urbanos. Los humedales urbanos tienen la característica fundamental de poder proteger estas acciones sobre la base de asentamientos humanos que no los vayan a perjudicar. Y en lo que tú mencionas en relación al cambio climático, perdón que estoy un poquito Difónico. difónico, en lo que tú mencionas en relación al cambio climático,
Bueno, las intervenciones que se van a empezar a generar producto de esta ley marco de cambio climático que hemos aprobado hace pocos días y que refleja un compromiso que asume Chile con sus servicios públicos y con sus entes privados en el año 2050, van a generar una participación ciudadana sobre la base de que efectivamente nosotros podamos proteger estas rompientes y podamos hacer las acciones vinculantes al cambio climático, pero siempre protegiendo lo que nos ha ofrecido la naturaleza de manera importante y que hoy día, al siglo XXI, lo estamos poniendo en valor. Ahora, ya que estamos hablando de medio ambiente, ¿cómo va el proyecto de cambio de la visión que tenemos en Chile hoy día de los glaciares, que es una preocupación que está latente hace bastante rato en organizaciones no gubernamentales, pero que ahora lo ha tomado en cuenta el Parlamento y el Senado en particular? Y usted forma parte de esa inquietud, ¿no? Bueno, la ley de glaciares está en la Comisión de Medio Ambiente, salió de buena manera y con un consenso importante desde la Comisión de Minería, y nosotros esperamos de que se pueda generar esta mágica ecuación que nos permita proteger los glaciares, proteger todas las acciones del cambio climático y, por supuesto, cumplir el compromiso de reducir las emisiones de contaminantes de efecto invernadero, pero también protegiendo el que podamos seguir desarrollando actividad productiva, que es la que genera empleo. Creo que lo que se generó en la Comisión de Minería, con algunas excepciones, debiese ratificarse en el corto plazo en la Comisión de Medio Ambiente, de tal manera de que finalmente tengamos este objetivo que es generar desarrollo sin generar mayor contaminación en nuestro país. Ahora, hay otro de los aspectos que también ha sido preocupación del Senado y de usted particularmente, en el ámbito de la economía. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, la situación de los créditos que otorgan las instituciones financieras y con los cambios que ha provocado el Banco Central alzando la tasa para contener la inflación, que es la tarea fundamental del Instituto Emisor. Bueno, los compradores de vivienda especialmente se ven tremendamente afectados porque incluso les han cambiado la tasa de interés en el camino, cuando ya la negociación está avanzada. Ha habido denuncias de parte del CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, en el sentido que le habían dicho una tasa y cuando llega un momento de firmar, le dicen, mire que la tasa es esta otra. ¿Cómo se puede enfrentar eso? Porque imagínense usted, en Chile faltan 600.000 viviendas y la gente quiere acceder a una y se va a encontrar con esta barrera que no deja de ser un problema, ¿no? Bueno, esta situación, la verdad que es grave. El Instituto Emisor, el Banco Central, está hace rato poniendo señales de alerta en torno a lo que está pasando en el país. No es menos cierto que lo que nos ha tocado vivir en la pandemia ha reflejado un esfuerzo fiscal que tenemos que, de una u otra manera, comenzar a trabajar en función de la responsabilidad de los equilibrios fiscales. Y como tal, querramos o no, se vienen políticas públicas y algunas impulsadas desde el Parlamento que están generando preocupación en el mercado. Creo que desde esa perspectiva yo tengo absoluta claridad que así como usted lo plantea en relación a mucha gente que se ha desincentivado producto del cambio de las políticas comerciales que ellos ya habían generado en la compra de una vivienda o de un departamento, eso necesariamente se va a tener que reflejar con una mayor voluntad que tiene que tener hoy este gobierno y mañana lo que vaya a resultar de las próximas elecciones del 21 de noviembre, en donde nosotros esperamos que cada uno de los candidatos presidenciales puedan asumir el rol que hoy está cumpliendo el Banco Central de tal manera de poder seguir siendo un país que tenga un ordenamiento económico importante. No es menos lo que estamos viviendo, más aún si se aprueba el cuarto retiro. Y desde esa perspectiva,
si bien esta política del cuarto retiro puede ser muy interesante en función de mucha gente que lo único que quiere es retirar su plata porque teme la nacionalización de programas de otros candidatos, también es claramente entendible la situación que se va a vivir en nuestro país, porque no solo perjudicamos las pensiones, sino que además la inflación que se va a generar fundamentalmente que va a afectar a los más pobres o a los que necesitan de las distintas tarjetas en el mercado de pago para poder irse dando vuelta en su vida normal. Senador Durana, ¿sabe qué? Veo que hace tanto ruido este cuarto retiro, y con justificada razón, pero cuando uno va a los números, se encuentra que para los retiros anteriores se requirió del voto de los senadores y de los diputados oficialistas para tener el quórum suficiente, porque eso requería un cambio constitucional. Pero hoy día me da la impresión que el horno no está para bollos en el caso del Senado, por ejemplo, donde no creo que haya parlamentarios de su sector, de la derecha, que vayan a votar por un cuarto retiro. Y además hay parlamentarios, por ejemplo, de la oposición, como el senador Carlos Monte, para ponerle un ejemplo, que ya han dicho que no están por el cuarto retiro. Entonces, ¿por qué hay tanto ruido por algo que se ve prácticamente imposible? Yo creo que tenemos dos situaciones que están en la agenda diaria. Primero, el cuarto retiro asociado a un panorama político electoral en donde de una u otra forma hay candidato o candidata presidencial que es parte del Senado y que está siendo efectivamente emplazada a poder cumplir con esa palabra. Y por otro lado, están también los programas que algunos le denominan los programas de nacionalización de los fondos y otros son el denominado sistema de reparto, que lamentablemente ha sido un fracaso en los países en que se ha implementado. Junto con el Senado Moreira, nosotros presentamos un proyecto. Si de verdad va a seguir adelante este cuarto retiro, nosotros lo único que queremos es que se certifiquen los saldos de una vez por todas de aquellas personas que tienen cuentas de capitalización individual y que aún asumido este cuarto retiro tengan aún recursos pendientes para sus pensiones, para su jubilación. La gran diferencia entre retirar el 100% y lo que nosotros estamos planteando hoy día es que esa plata está en instrumentos y por lo tanto no es una plata que esté al día de hoy. Pero si tú certificas los saldos, finalmente permites que cada chileno disponga de ese certificado a través de mantenerlos en sus cuentas de capitalización individual, llevarlos a algún instrumento financiero regulado por la Comisión del Mercado Financiero. Lo puedes llevar a una APB o incluso buscar las alternativas de tener un crédito hipotecario con esos mismos recursos o comprar una vivienda. Y aún más, si la persona insiste en que quiere tener esos recursos de manera efectiva, bueno, trabajemos las normas de la jubilación anticipada si es que finalmente no tiene los años suficientes, que son 60 años mujeres o 65 años hombres. Esta discusión, desde mi mirada, Sergio, creo que mientras sigamos manteniendo el sistema AFP, que hoy nos amenaza con rentabilidades negativas en sus fondos conservadores, y nada nos dice que el día de mañana las rentabilidades negativas van a llegar también a los fondos de mayor riesgo, creo que nosotros tenemos que poner un punto final. Y desde esa mirada, comenzar a construir un nuevo sistema de pensiones. Pero los saldos que hoy día tienen la gente común y corriente. Senador, pero tenemos dos escenarios. Por una parte, ¿no es cierto?, están los fondos de pensiones, que hay gente que aspira a retirarlo por cuarta vez, y por otro lado están los seguros de vida, ¿no?, las rentas vitalicias. Entonces, se ha hablado de que las rentas vitalicias serían excluidas por el problema que genera a nivel internacional, que los fondos de pensiones que pueda retirar por cuarta vez la gente serían gravados con algún tipo de impuesto. ¿Eso lo hace viable que pueda ocurrir o no? ¿Usted estaría por un cuarto retiro en esas condiciones o no? La verdad es que yo no voy a votar a favor del cuarto retiro. Ya. Pero si es que finalmente
si llega a un punto de equilibrio en que existen votaciones, que no la voy a entregar yo tal como está el proyecto hoy día. Yo de la única manera que podría aprobar un proyecto de retiro es como el que presentamos con el senador Moreira, que es un retiro de 2 millones de pesos, en donde más del 67% de los chilenos tiene hasta esa cantidad en sus cuentas de capitalización individual. Y la diferencia del resto de los chilenos, certificarla en que tenga cada uno un certificado de saldo de su cuenta y que se disponga una batería de oportunidades o posibilidades para que ellos puedan hacer uso de ese certificado y saber que esa plata es de cada uno de los chilenos. Ahora, la situación que tenemos hoy día es que los fondos de pensiones han tenido pérdida en el balance desde enero hasta esta fecha, de acuerdo con los datos que se disponen. Entonces, bueno, usted tiene como profesión contador público, así que me imagino que siendo además auditor, con una especialidad más profunda todavía, tendrá una apreciación acerca de cuál es el efecto que han provocado los retiros en esa caída de los fondos de pensiones, o solamente es la cuestión ambiental de la presión inflacionaria que existe hoy día a raíz de la pandemia y otros factores. Mira, en una situación de emergencia como vivimos por la pandemia y hasta el tercer retiro del cual yo voté a favor, hay que considerar que había un sector que estaba absolutamente excluido, como es la clase media. Luego hemos tenido los ingresos familiares de emergencia y hoy día incluso más. Tenemos un ingreso laboral de emergencia que es un subsidio que va directo al bolsillo de los trabajadores. Una persona que en el promedio de su familia tenga 800.000 pesos hacia abajo como promedio, hoy está recibiendo un ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, yo tengo absoluta claridad que todo lo que estamos generando en relación a estos retiros tienen fines electorales, tienen fines de poner entre la espada y la pared al sistema y fundamentalmente a aquellos parlamentarios que van a la reelección y que necesariamente están siendo muy insultados o agredidos verbalmente o a través de las redes sociales porque se han negado a esta posibilidad del retiro de fondos. Cuando tú ya tienes un cuarto retiro que ni siquiera se ha votado y hay parlamentarios que ya tienen presentado el quinto retiro, creo de verdad, Sergio, que aquí hay que dar un corte final. Yo respeto mucho la posición que puedan haber tenido las AFP el día de ayer, pero ellos son parte del problema. Porque ¿cómo va a ser posible que tú estés en los fondos más conservadores y tengas rentabilidad negativa? ¿Por qué entonces no lo llevas a un depósito a plazo en un banco que aunque sea pequeño el interés, pero al menos no pierdes el capital? Entonces, de verdad, el sistema de AFP en Chile, lamentablemente, bien o mal, pero hoy día fracasó. Tenemos que buscar una nueva alternativa, tenemos que efectivamente hacer una nueva discusión pública, pero no lo podemos hacer mientras tengamos la amenaza seguida de seguir haciendo retiros del 10%. Le queremos decir, senador José Miguel Durana, que llega el momento de hacer una pausa. Usted sigue militando en la UDI, nosotros seguimos conectados a través de Profundidad de Campos y volvemos dentro de un momento para seguir conversando a través del canal del Senado de la República de Chile, con usted que es representante de la zona importante del Norte Grande, la portada de entrada al territorio nacional. Una pausa y con usted que sigue este programa, le invitamos a que se quede con nosotros. Ya estamos de vuelta con el senador José Miguel Durana de la UDI, representante de Arica, Parinacota, en la Cámara Alta. Y, senador, todo este año muy intenso porque todavía tenemos secuelas de la pandemia, incluso pueden recrudecer algunos casos. Ahí está el Delta Plus, que podría transformarse en un problema. Pero mientras tanto, estamos en una campaña presidencial,
también para elegir toda la Cámara de Diputados, la mitad del Senado, los consejeros regionales. O sea, esto es a todo dar. Y hemos tenido otras elecciones precedentes, primarias y todo eso. Pero al mismo tiempo hay que ver las platas para el próximo año. El presupuesto de la Nación está en manos del Parlamento. Un presupuesto que se ve bastante restringido. ¿Usted lo ve así o no? Bueno, una baja de un 22,1% en que nos vamos a tener que apretar el cinturón es representativo, entendiendo de que, tal como usted muy bien lo dice, la pandemia no ha terminado. Estamos nuevamente enfrentando algunas alzas y no sabemos si es que esto va a generar el tener que nuevamente llegar a medidas extremas de cuarentena y tener que necesariamente aplicar medidas extremas de financiamiento para quienes más lo necesitan. Por lo tanto, yo quiero entender que un presupuesto ajustado debe prever lo que puede pasar en nuestro país cuando por un lado tenemos una pandemia que no ha terminado y por otro lado tenemos que ir saneando también los equilibrios y nuestras cuentas fiscales. Hoy, más que nunca, hay que actuar con mucha responsabilidad y en eso no me cabe la menor duda que la comisión mixta que comienza a funcionar a partir de este martes, que van a tener jornadas intensas hasta el día sábado, para tener una adecuación en el presupuesto en cada una de las partidas. Yo he hecho algunas presentaciones, a mí quizá una de las cosas que más me preocupa es cómo viene esta ola migratoria. Hoy día no tenemos un estado de excepción constitucional, por lo tanto, no tenemos recursos que en algún minuto puedan compensar la atención humanitaria en salud al migrante sin que eso signifique un desmedro para los que viven en las regiones del norte, que son los que atienden principalmente esta situación migratoria. Entonces, este es un pequeño ejemplo que es parte obviamente de lo que tenemos que trabajar con esta reducción tan importante del 22,1% que ha fijado el Ministerio de Hacienda a través de la IPRES. Una pregunta al corazón del presupuesto. ¿Está descentralizado? ¿Arica tiene los recursos que usted pensaría que tenía que tener o la región de Magallanes? Porque usted forma parte también de ese grupo de senadores que trabaja por la descentralización, ¿no? Los senadores regionales. Uno siempre busca más y en esto yo lo que hemos planteado en esta bancada regionalista es que las regiones extremas tienen un presupuesto base que es el que se ha dado a conocer y que obviamente es bajo, pero además tiene presupuestos de contingencia, como es el plan de zonas extremas, como es el plan de zonas de rezago, que es el plan alto andino para potenciar las comunas rurales como Putre, Camarones, General Lago, como son también las provisiones que se generan de la SUDERE y que eso también se suma al presupuesto de una región extrema. Lo que yo pediría en esta acción gradual que tenemos que seguir construyendo es que esta descentralización también vaya de la mano para el cumplimiento de programas de los gobernadores regionales que hoy son electos y para que además, cuando tenemos que realizar una modificación presupuestaria, estaba bien que cuando era un intendente designado tuviese que pedir autorización a la IPRES, pero ¿cómo va a estar bien que un gobernador regional electo tenga que seguir teniendo esta contingencia de pedir que esta modificación presupuestaria lo autorice la IPRES, cuando tenemos un gobernador y un consejo regional autónomo, electos, y ellos hoy día tienen que rendir cuenta a la comunidad, a la ciudadanía, no rendirle cuenta a la IPRES ni al gobierno central? Fue un error esta distribuidad de poderes del delegado presidencial, exintendente, y el gobernador, delegado presidencial, que representa al presidente de la República, por supuesto, y por otra parte, el gobernador, como decía usted, que es elegido por la ciudadanía. ¿No debió quedar así? ¿O piensa usted que esto funciona más o menos nomás y habría que arreglarlo un poquito y dejarlo más o menos igual? Mira, para ser bien franco, yo creo que todo lo que tiene que ver con los proyectos vinculantes al desarrollo de una región
eso tiene que ser facultad plena del gobernador regional, en sus áreas de economía, trabajo, todo lo que significa el desarrollo de sus comunas. Lo único que a mí, de verdad, quizás me lleva a justificar esta posición del delegado presidencial es que los gobernadores regionales, creo yo en Chile, no sé, yo no comparto que ellos tengan de una u otra manera una coordinación frente a las Fuerzas Armadas, frente a la responsabilidad que tenemos que tener con las fuerzas policiales en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana, porque lamentablemente hemos visto que hay una mirada distinta de autoridades o de sectores políticos con respecto a la responsabilidad de la seguridad ciudadana y además también frente a una situación de desastre o emergencia. Yo creo que en estas tres líneas, en la línea de lo que significa las Fuerzas Armadas, en la línea de lo que significa la seguridad ciudadana, la seguridad pública, y en la línea frente a una situación de desastre o emergencia, tiene que actuar desde el nivel del presidente de la República y deberían haber autoridades designadas para eso. A lo mejor, ¿por qué no? Debiese ser un miembro del el general más antiguo, el general más antiguo de la zona. Yo solo separaría esa área con respecto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo particular de cada región, más aún de regiones extremas que estamos tan lejos de la zona central o desde donde se toman las decisiones. Senador José Miguel Gómez, toda esta complejidad que tenemos este año desde el punto de vista político, hay que agregarle también la convención constitucional que está en pleno desarrollo, ya terminó su reglamento, ahora comienzan a escribir la constitución y ha habido mucha discrepancia en los sectores que son más críticos, más duros y que consideran que todo se ha hecho mal dentro de los sectores de derecha, pero hay esos sectores de derecha que consideran que están avanzando y tiene que producirse el diálogo para llegar a los acuerdos que se requieren para escribir una carta fundamental que sea la casa de todos. La mirada suya como hombre que ha estado en la base ahí, en la comuna, ha estado en la región y ahora está en el Senado de la República. ¿Cuál es acerca del desarrollo de esta convención que usted tiene en este momento como visión, digamos? Hay una expectativa de que de verdad se pueda construir un Chile más justo a través de una constitución que nos pueda representar a todos. Lamentablemente, cuando se comienzan a saltar las reglas del juego, cuando tratan de buscar artificialmente salida sobre la base de generar acciones populistas, no las puedo compartir. Yo no puedo compartir los plebiscitos dirimentes, pero porque creo que de verdad hoy día la sociedad está muy permeable a la situación populista que se puede expresar. La constitución política, que es la casa de todos, no puede generar ventanas abiertas al populismo. Tiene que generar las condiciones que nos permita poder construir un país en que estemos todos incorporados, que estemos los chilenos, que estemos quienes han llegado desde toda una vida de distintas colonias, residentes, que estén, por supuesto, los pueblos originarios con una mayor participación. Pero cuando tú empiezas a generar medidas artificiales para tratar de saltar las normas de convivencia de un proceso constitucional, yo no puedo estar de acuerdo. Y desde esa mirada, yo no voy a votar a favor de los plebiscitos dirimentes, ni tampoco voy a votar a favor de ninguna medida que signifique seguir generando una posición distinta a lo que la inmensa mayoría de los chilenos aprobó en el plebiscito y el mandato que les entregó para poder construir efectivamente una constitución mucho más democrática. Bueno, en realidad es bien atinado lo que usted dice en términos de los filtros que existen para establecer, por ejemplo, un plebiscito dirimente, porque el filtro sería Cámara de Diputados y Senado, tendría que aprobarse ahí un cambio sustantivo. Y si eso ocurriera finalmente, hay un plebiscito de salida de la Constitución donde el voto va a ser obligatorio. O sea, tiene dos filtros o 12 posibilidades para que eso se pueda enmendar. Y eso constituye sin duda también parte del proceso democrático, ¿no? Sí, constituye parte del proceso democrático. El punto es que entre el plebiscito
o entre los filtros del plebiscito, de los plebiscitos dirimentes y el filtro del plebiscito final, todo el plebiscito final tú tienes que llegar con una propuesta de constitución terminada. Claro. Es decir, tú no puedes llegar al plebiscito de salida con plebiscitos dirimentes pendientes. Y desde esa mirada, yo en lo personal creo que los plebiscitos dirimentes no van a salir ni desde la Cámara de Diputados ni desde el Senado, y por lo tanto lo que uno debe siempre invitar y debe siempre generar las acciones para poder lograr los acuerdos, los diálogos democráticos que permitan cumplir con las normas que fueron establecidas cuando se generó este acuerdo, este gran acuerdo del 19 de noviembre, tengo entendido, que se generó en el Congreso en Santiago y que ha sido ratificado en cada uno de los procesos democráticos. Saltarse las reglas es engañar a Chile. Lo claro está que usted en cualquier circunstancia va a votar en contra de un plebiscito dirimente ahí en el Senado. Eso está claro y me imagino que la UDI también, ¿no? Absolutamente. Me imagino. Cada vez estamos más libre pensador en las bancadas, pero me imagino que vamos a estar todos alineados. Y yo sé por qué usted lo dice, porque se supone que la UDI tendría que estar alineada con Sebastián Sichel, ya que es el candidato del conglomerado, pero hay algunos UDI que están con José Antonio Kast. ¿Cómo se puede entender eso por el ciudadano que lo está viendo a usted en este momento? ¿Es comprensible o son ovejas descarriadas de la tribu de la UDI? Mira, la UDI yo creo que está con Sebastián Sichel. Nosotros asumimos un compromiso en las primarias y efectivamente estamos en un proceso en que por primera vez tenemos dos candidatos de centro derecha que son potentes. Por lo tanto, nosotros no nos perdemos en esta primera etapa, sino que focalizamos lo que debiese ser la segunda vuelta presidencial, que va a ser la que va a decidir el país. Con respecto a algunos militantes o algunos candidatos de la UDI, bueno, ellos están en campaña. Hay que estar en el lugar de ellos para saber finalmente cuál es la mejor decisión que puedan tener. Yo en mi caso particular puedo decir con mucha responsabilidad que yo estoy apoyando a mi candidato a diputado, estoy apoyando a mis candidatos a consejeros regionales y estoy apoyando a Sebastián Sichel. Incluso acabo de mandarle el día de ayer las prioridades de la región de Arica y Parinacota y le he pedido que de una vez por todas, porque no hay ningún candidato que lo haya hecho, comienza a hablar de las regiones. Si al ariqueño lo que le importa es saber qué es lo que él va a hacer por Arica y Parinacota. Si está bien los temas nacionales, pero nosotros los que somos del norte, los que somos de zonas extremas, nos interesa qué va a hacer, cuáles son los compromisos que él va a asumir con Arica y Parinacota. Oye, esa unidad monolítica que la UDI tuvo en algún momento se terminó, se desordenó el curso, como uno dice en su condición de profesor, o son los nuevos tiempos, ni más ni menos, los que, bueno, provocan este tipo de situaciones. ¿Con cuál se queda usted? Son los nuevos tiempos, son los nuevos tiempos. Hoy día, en general, yo nunca he visto en la UDI que a mí nadie me presione por la forma de votar. Yo en general soy bastante consecuente con los principios, con los valores y fundamentalmente soy bastante consecuente con lo que yo pienso y en el ideario de país que uno tiene. Y yo creo que personalmente la única votación que ha estado distinta a mi partido es con respecto a los retiros, porque de verdad la situación que estábamos viviendo ameritaba que la clase media tuviese alguna ayuda puntual y concreta. A lo mejor yo no habría votado a favor del tercer retiro si es que hubiésemos tenido este ingreso familiar de emergencia mucho antes, si es que hubiésemos tenido esa visión de poder entender lo que estábamos viviendo con esta pandemia o lo que estamos viviendo con esta pandemia del COVID-19, que hoy día ya nadie le llama COVID, le llaman Delta y le llaman una serie de variantes distintas.
pero aún seguimos con esta amenaza. Oiga, ¿le va a llegar ahí a usted como jurado la acusación constitucional contra el presidente Piñera? La verdad es que es parte de un show electoral. ¿Sí? Tengo la convicción. ¿Me va a rechazar? No me diga más porque no quiero que el día de mañana nadie me apunte con el dedo, pero de verdad, esta gente en general, la oposición ha tenido la capacidad de poner ciertos temas que nos han terminado arrinconando. Y, y a veces por eso yo veo la molestia que tiene mucha gente de nuestro sector, porque en general la centro derecha siempre piensa por el bien del país, siempre está buscando los grandes acuerdos. Yo le planteaba a mi bancada, cuando fue el tema de los sobresueldos con Ricardo Lagos, ahí estuvimos entregando la mano solidaria, no acusamos constitucionalmente. Cuando fue el tema de la expresidenta Bachelet y el caso Cabal, nunca acusamos constitucionalmente, aún estando los hijos participando de este proceso. Pero en la primera de cambio, en que este otro mundo nos pueda causar o nos pueda arrinconar, ellos no dudan un segundo, no dudan un segundo. Y eso, en general, a mí también me da mucha molestia en la forma en como nosotros también vemos la política y que uno lo ve en la ciudadanía, lo ve en la gente. Usted se imagina muchas veces las cosas que a uno le dice su propia gente con la que ha sentido la confianza de que te ha respaldado políticamente. Bueno, yo le comenté al comienzo de esta conversación, senador, que usted estuvo en la base ahí, fue concejal, 2 veces elegido, en fin, y en la municipalidad de Arica le quitó el grado de hijo predilecto al general Augusto Pinochet. ¿Cómo le cayó a usted esa determinación? No me extrañaba. Debe haber aparecido alguien que tiene que haber hurgado los documentos porque estamos hablando de una distinción que se entregó el año 1974, cuando era alcalde en Arica un militar como Manuel Castillo Baceta, que a reloj seguido ha sido el alcalde más recordado de los últimos 40 años. La verdad es que es parte de un proceso que para el mundo que finalmente es parte de la oposición o de esta nueva izquierda, siempre va a querer revivir, porque ellos saben que lo que más provoca unidad en la centroizquierda es el factor Pinochet. En cambio, nosotros hoy día queremos hablar de futuro, queremos hablar finalmente de qué es lo que va a pasar con Chile, pero ellos siguen pensando en Pinochet. Sí, hablar de futuro plantea una incertidumbre con el crecimiento de personas contagiadas, con el Delta Plus y otros virus que forman parte de este COVID-19 que nos ha asfixiado muchísimo. Hay gente muerta en nuestro país, gente que quedó con secuelas y todo eso. Así que yo le quiero agradecer, senador, la gentileza que he tenido de conversar a través de este sistema telemático que nos protege, lo protege a usted, a todo el equipo que forma parte del canal del Senado, para seguir conversando, dialogando, que la gente conozca su pensamiento en profundidad, ya que usted juega un rol fundamental en defensa del norte de Chile, de Arica, Parinacota, integrando comisiones de economía, de medio ambiente, de la revisora de cuentas, de zonas extremas, en fin. Y ahora abocado, entre otras cosas, al estudio del presupuesto, donde está reclamando más recursos para su querida Arica. Así que, senador José Miguel Durana, muchas gracias por su gentileza y siempre estamos dispuestos a seguir conversando porque usted va a estar ahí hasta el 2026 en la Cámara Alta. Muchas gracias, Sergio. Sí, efectivamente, hay muchos desafíos que a 4 años ya quiero ir concretando, quiero ir cerrando. No es fácil ser senador cuando uno ha sido del mundo mucho más territorial, pero lo hacemos con mucho agrado por mi querida región de Arica y Parinacota. Muchas gracias.
Gracias, senador, a usted por esta conversación y a usted que sigue estos diálogos aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Le decimos hasta la vista.